Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí siempre es una alegría, un privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Disculpen un poco porque vengo saliendo de un resfrío fuerte y todavía con un poquito de secuelas del mismo. Bien, vamos a empezar entonces nuestro devocional del día de hoy. Estamos ya en el libro de Levítico, capítulo 8. El día de hoy toca el capítulo 8. Cabe resaltar de que el libro de Levítico es, digamos, el cumplimiento de todo lo que se estipuló y se habló en el libro de Éxodo. Viene a ser el cumplimiento de las ordenanzas divinas de parte de Dios y la práctica del mismo ya en el libro de Levítico. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces, repito, acá vamos ya el cumplimiento, porque lo que se dice aquí en el capítulo 8 se dijo antes, en el capítulo de Éxodo 29, ¿no? De los primeros versículos, se habló de lo que se iba ya a realizar, sino que no estaba todavía terminado el tabernáculo, mas ahora sí, entonces era el tiempo de empezar ya a hacer las prácticas de todo aquello que el Señor había ordenado y mandado para su pueblo. Todo lo que el Señor yo había dicho en algún momento del devocional, el plan estratégico de Dios para mantener la santidad en su pueblo, para mantener la comunión con sus hijos, para con su pueblo. Todo esto era estratégicamente hecho por Dios mismo para su comunión con su pueblo. A pesar de que Dios sabía de que su pueblo le fallaba, le iba a fallar, a pesar de que sabía de que su pueblo tenía tendencia siempre al pecado. Esta era una práctica de conciencia, que esto se introduzca en el corazón del pueblo, para que posteriormente podamos ver ya la obra maestra de parte de Dios que nadie esperaba, ni aun los suyos, ni aun sus discípulos, ni aun su pueblo, mucho menos ellos, y mucho menos el pueblo que creía en él, y mucho menos por otra parte Satanás. El plan maestro de Dios de enviar a su propio Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí, aquel cordero inmolado sin mancha, que tuvo que ser sacrificado por única vez y para siempre. En cambio aquí, habíamos dicho en un momento, se mataban muchos animales por causa de nuestro pecado, por causa suya y por causa mía, digamos así. Pero hoy es diferente. Jesús murió por ti y por mí, por única vez y para siempre. Bien, pero acá hay muchas condicionantes y verdades que trascienden hasta nuestros días, y eso vamos a verlo en esta mañana. Bien, y en esta oportunidad vamos a tratar básicamente, objetivamente, el acto de consagración del sacerdote, de aquellos que son llamados por Dios, separados por Dios para ejercer su obra, aquellos que se deslindan de las cosas del mundo y se entregan al servicio de la obra a tiempo completo. Bueno, en la iglesia la mayoría de nosotros trabajamos secularmente, la mayoría de nosotros no nos dedicamos a un 100%, a la obra del Señor. Es decir, y les explico, y esto trasciende a nuestros días. El sacerdote que Dios llamaba tenía que deslindarse de todo aquello, aún no tenía propiedades, no tenía afanes de trabajo con el mundo, renunciaba a todo eso, no tenía nada y entraba al servicio de la obra del Señor, para que su mente, su corazón y su preocupación pueda ser únicamente el pueblo de Dios y su intimidad y su relación para con Dios. Era una labor sacerdotal, era una labor pastoral que ellos tenían que ejercer. Bien, dada la introducción, porque a veces decimos, ¿no? Bueno,
el pastor o quien trabaje, que tiene que necesidades y lo otro. No, no, no. Ellos tenían que separarse de todo, de toda responsabilidad. Ahora tendrían familias, es cierto, pero Dios iba a ver las formas y las maneras de sustentarlos a ellos. Dios tenía que sustentarlo. Ya no aquel que yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a hacer, no. Eran separados a un 100% para la obra del Señor. Eso dice las Escrituras. Bien, dice entonces, consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma ahora a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Acá veremos todos los ingredientes hechos y preparados por Dios mismo, que había ordenado cada detalle para sus hijos, para sus sacerdotes. Porque en Éxodo 29, del 1 al 3, hace para que sean mis hijos, para que sean mis sacerdotes, para que sean separados para mí, dice el Señor. Y esto venía ahora a cumplimiento. Para ello había preparado vestiduras, el aceite de la unción, y ya se había estipulado las prácticas de los sacrificios y de los holocaustos, y aquí cobraban un poquito más de sentido también. Entonces estaban todos los ingredientes, los sacerdotes separados por Dios, que eran Aarón y sus hijos, el aceite de la unción por un lado, el becerro para la expiación de los pecados, y los carneros para el holocausto de lo grato al Señor, y el canastillo de panes sin levadura, que ahora vamos a ver que cada detalle, cada uno de estos tenía un significado. Entonces tenía todo listo ya el Señor, y dice, reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió con la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto era afuera, en la puerta, algo un poco inusual, dicen las Escrituras, los comentaristas. Era un acto público, era una asamblea pública de conocimiento de todo el pueblo. Tal vez adelante estarían los reyes de las tribus, las autoridades, las familias, pero en fin, era un acto público donde todo el pueblo tenía que tener acceso y miraban lo que iba a suceder. Entonces, nosotros cuando ungimos a alguien, separamos a alguien, tiene que ser en una asamblea pública, en un acto público. Y esto lo practicamos, ¿no? Los pastores ungen con aceite a aquellos que son los mentores, los líderes, y los separa para la obra del Señor, aunque no servimos, vuelvo y repito, a un 100%, lo que sería lo más conveniente y lo que dice las Escrituras. Bien, entonces este era un acto público, una asamblea general, porque llama a Moisés a todos aquellos del pueblo. Y dice posteriormente en el 5, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Yo estoy haciendo algo que Jehová me ha enviado a hacer. 6 dice, voy a correr un poquito. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Acá yo me detengo algo importante. Y los lavó con agua. Esto tenía 2 significados. Uno por el que tenía que ser lavado, que era una situación ciertamente incómoda, porque no iban a lavarle los pies, las manos o la cabeza. Tenían que estar desnudos, quitarse toda la ropa, despojarse de esas vestiduras, y tenía que ser lavado. Ellos no se lavaban, Moisés tenía que lavarle. Imagínese usted, cada parte en detalle tenía que ser lavado en un acto público. Y acá digo yo, hay dos verdades que vamos a valorar en nuestras vidas en esta mañana. Uno, era un acto para ellos un poco humillante, porque ser desnudado, despojado de tu ropa, imagínate, no sé, imagínense, ¿no? Una situación un poco incómoda, bastante incómoda. Era un significado, y ellos no podían lavarse, sino que tenían que ser lavados, cada parte. Entonces, esto significaba un acto de humillación, de humildad y arrepentimiento de parte de ellos. ¿Por qué? Si toda persona que anhela estar en la presencia de Dios, sobre todo los sacerdotes, si no hay humillación en su corazón, si no se despojan y no hay humillación, no puede haber arrepentimiento. Eso dice las Escrituras. Y si no hay arrepentimiento, no hay santidad.
no mostramos la santidad de Dios. Entonces, si uno dice, yo muestro la santidad de Dios, es porque esa persona se ha arrepentido y que esa persona se ha humillado realmente delante de Dios y delante de los hombres. Una cosa muy fácil, yo me humillo delante del Señor en mi intimidad, eso pues, es una verdad a medias, pero la Biblia también nos dice que hay que humillarnos, morir a nuestra carne. ¿Y cómo morimos a nuestra carne? Es morir frente a los demás. Entonces aquí hay un acto de humillación, de humildad, de morir al pecado, de arrepentimiento y de santidad. Son los tres que nos llevan: la humillación, el arrepentimiento, el morir al pecado, y luego la santidad. Humillación, arrepentimiento y santidad de Dios. Entonces aquí hay algo importante para usted y para mí. Decimos mostrar la santidad de Dios, pero no nos hemos arrepentido, seguimos pecando. Pasamos a la Santa Cena aún habiendo hecho cosas y situaciones que sabemos que desagrada a Dios. Hemos confesado nuestros pecados, nos hemos humillado delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, eso es una pregunta que cada quien podamos responder, para usted y para mí. Bueno, y aquí por otro lado, vemos también quién lavaba, era Moisés, ¿verdad? ¿Y a quién representaría Moisés en ese momento? Era Dios mismo. Moisés estaba representando a Dios. Entonces, podamos nosotros decir, era Dios mismo lavándonos a nosotros, porque ellos no se lavaban, Dios mismo lavando al hombre, limpiándole de todos sus pecados. Mire cuánto es el amor de Dios. Él mismo te lava, te limpia del pecado para ponerte las vestiduras que Él mismo hizo confeccionar a su pueblo, con cada detalle para ti, porque te ama, porque eres su hijo y porque te considera real sacerdocio, porque el deseo de Dios es que todos seamos sacerdotes. Bien, continuamos. Y luego dice, y le puso la túnica y le ciñó del cinto, después el manto, y le puso sobre el efod, el cinto y todo aquello que Dios había preparado. Y luego dice, le puso encima el pectoral. Ya sabemos qué significado tenía el pectoral. Creo que el hermano José Luis hizo una referencia. En un momento había piedritas, 12 piedras de las 12 tribus, cerca de su corazón, con los nombres, para recordarlos, para orar por él, para tenerlos presentes siempre. Y aquí me viene a la memoria una anécdota de hace muchos años atrás, de mi pastor Giovanni, de la misión Selín, de los misioneros que vinieron. El pastor principal se llama pastor Giovanni Aguirre. Una vez me acerqué, bueno, les cuento rápido porque estoy como el tiempo, y le dije, pastor, yo no puedo más, la gente del programa de rehabilitación, gente muy dura, gente de cárcel, en ese tiempo eran bien difíciles, los programas de rehabilitación son diferentes, y no puedo, son tercos, son malos, son así, son asá, me buscan el pleito, quieren hacerme tropezar, quieren hacerme airar, y él me dijo, bueno, tienes que orar por ellos. Pastor, yo oro. No estás orando de corazón. Y me dijo, muéstrame tus manos. Mostraba yo mis manos. ¿Cuántos dedos tengo? Tengo 10, obviamente, pastor, no 10 dedos. Si esos dedos son las personas, me decía el pastor, ¿cuántas personas tengo? 10. Bien. Ponle el nombre a cada uno. Este es Juan, este es Felipe, este es Julio, y así exactamente. Ponle nombre a cada uno de ellos. Y cada vez que tú ores, ten presente. Antes que ores por ti, antes que ores por tu necesidad, ora por ellos, porque tú eres el sacerdote de ellos, tú eres el pastor de ellos. Entonces yo tenía que orar por Juan, por Felipe, por Julio, y acordarme de cada uno de ellos y tenerlos presentes siempre, siempre para orar por ellos. Algo así era este tema del pectoral. Bien, después puso mitra sobre su cabeza, esto era solamente para Aarón. Enfrente puso una lámina de oro, la dinema santa, como Jehová había ordenado. Le puso una mitra grande y hay una cinta, dice, una lámina de oro, diadema de oro, dice, y ahí decía santidad a Jehová. Mire cuán bueno es Jehová, cuán bueno es Jehová. Nos lava, nos limpia, nos pone vestiduras nuevas. Esto me hace recordar a Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron. Dios ciertamente debió estar muy molesto, pero era tanto su amor por ellos
que dice las Escrituras, lea usted Génesis 3, que el mismo, Dios mismo, confeccionó túnicas para cubrir su desnudez de cada uno. Dios mismo, y es lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Cuánto es el amor de Dios? La misericordia de Dios, el corazón de Dios para con nosotros. La Biblia habla en Génesis eso. Pecaron, estaban desnudos y Dios les construye, les confecciona túnicas con sus propias manos y se los puso. Porque ¿quién más pudo haber confeccionado esas túnicas? Nadie. Y es más, Dios, dice la Escritura enfáticamente, Dios les hizo túnicas para cubrir su desnudez. Y aquí lo mismo, los viste todo y le pone santidad a Jehová. Hermoso el corazón de Dios. Luego dice, tomó el aceite de la unción del tabernáculo, derramó el aceite de la unción, lo ungió para santificarlos, para separarlos ya como sacerdotes. Se echaba bastante aceite que chorreaba. Y después dice, hizo acercarse a los hijos de Aarón, las mismas túnicas y eran unas tiaras más delgadas. El de la mitra de Aarón era mucho más grande, ya expliqué eso. Luego dice, hizo traer al becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Aquí me detengo. Ya los había santificado, pero tenían que haber un culpable por sus pecados, y ese culpable era el inocente becerro. Y otro día lo voy a explicar por qué un becerro y no otro animal. Y por qué también Jesús representa el cordero inmolado. ¿Por qué el cordero y no otro animal? Eso tiene sus características del animal. Pero bien, y acá dice, el becerro para la expiación de los pecados, tenía el culpable de los pecados, ellos ponían sus manos, dice, no era poner sus manos y listo, ponían sus manos, sus dedos y aplastaban, dice las Escrituras, los estudios fuerte, como una transferencia. Ellos cerrarían sus ojos, dirían, he hecho esto, he hecho lo otro, y aquello, y esto, se va aquí, ¿no? Una representación de su pecado, y será ya lo que sabemos, degollado y todo eso. Y bueno, y vamos más adelante, y aquí viene algo importante, en el 23, dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre, y lo puso en el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de Aarón de su mano, y sobre el dedo pulgar de su pie. ¿Qué significa? La sangre puesta dice un poco aquí, un poco en el pulgar y en el pie también. Esto era símbolo en la oreja, un símbolo de que tenía que afinar sus oídos, separados sus oídos, solamente para escuchar la voz de Dios, primeramente. Para escuchar solamente la voz de Dios en su vida. Número 2, ser sensible, tener la sensibilidad, el discernimiento para entender las cosas buenas y las malas del ministerio y de la obra de Dios y de su pueblo. Tenía que ser separado sus oídos solamente para oír la voz de Dios y para escuchar al pueblo y tener discernimiento de parte de Dios para ello. Las manos, el dedo como símbolo de la obra. Ahora tengo que trabajar solamente para la obra del Señor. Qué hermoso es el Señor. Y el pie, un nuevo caminar diferente al caminar que yo tuve antes, porque ahora soy separado, he sido desnudado, he sido lavado por Dios mismo, he sido puesto las investiduras santas que Dios diseñó para mí, he puesto la mitra, el diadema, santidad de Jehová, y ahora Dios me está poniendo nuevos oídos para obedecer solamente su palabra, para obrar solamente en las cosas de Dios y mostrar un caminar diferente al que yo tuve, separado 100% para la obra del Señor. Asimismo dice, hizo con Aarón y sus hijos. Vamos a correr, ya me estoy excediendo del tiempo. El 26 dice luego, quedaba la hora, ya está todos los ingredientes que habíamos dicho, queda solamente ahora el canastillo, los panes sin levadura, ¿verdad? Habíamos dicho eso al inicio. Y dice acá, y del canastillo, los panes sin levadura, estaba todo delante de Jehová, tomó la torta sin levadura, la torta de pan de aceite. Sabemos qué significaba eso, era un significado de gratitud, de honra, de paz para el Señor, eso ya hemos leído. Y lo puso en las manos, dice, en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, todo aquello de los panes, todo el proceso que ya hemos estudiado en los 2 capítulos anteriores, y dice, hizo mecerlo como ofrenda mecida delante. ¿Qué quería decir? Ofrenda mecida delante de Jehová. Y luego eso hace lo mismo Moisés. ¿Qué quería decir esto? Decían así, tuyo es, Señor, lo recibimos. Todo es tuyo, Señor, te lo devolvemos. Tuyo es, Señor, y todo lo que tengo es tuyo también, Señor. Recibimos de ti y te lo entregamos a ti, porque tuyo es, Señor. Eso era el mecer.
recibimos de ti porque todo es tuyo, Señor, lo recibimos aquí y te lo damos a ti, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Qué bonito, ¿verdad? Bien, lo mismo hizo. Luego dice Moisés, el aceite de la unción y la sangre que estaba en el 30, dice, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos. Lo salpicó el aceite y la sangre en toda la vestidura. ¿Como símbolo de qué? Símbolo de expiación y de consagración. Expiación, la sangre que había sido derramada del pecado había sido limpiado, y la consagración al Señor del aceite de la unción, separados para la gloria y servicio del Señor. Luego dice la carne y todo aquello se hizo hervir, y luego les dice algo importante: comerán ahí, pero acá hay algo importante. Para terminar, de la puerta del tabernáculo, dice Moisés, así me dijo el Señor, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis 7 días. Y os pensarían, bueno, ya que bacán, ya pasé lo más difícil, ya ahora a comer, y tal vez ir a mi casa, estar un rato con... No, dice aquí, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados, a la manera que yo ya se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así ha sido mandado. 7 días, día y noche, a la puerta del tabernáculo. Consagrarse. ¿Qué significa consagrarse? Es una palabra bastante profunda que yo les recomiendo que lo puedan leer, pero es dedicarse al Señor, santificar su cuerpo. Ya habían sido limpiados ciertamente todo, pero entregar su corazón al Señor, pedirle al Señor las fuerzas necesarias, pedirle al Señor el discernimiento, pedirle al Señor el Espíritu Santo, pedirle al Señor la presencia misma pueda morar en su corazón, en su vida, para que sean instrumentos útiles delante de Dios. Consagración al Señor. Y aquí hay una enseñanza también para nuestros días. Nosotros, amada iglesia, como líderes, como pastores, como miembros y activos de la iglesia, como que el plan de Dios, vuelvo y repito, es que usted y yo seamos sacerdotes de su reino. Ese era el plan perfecto para toda la humanidad. Todos somos sacerdotes, llamados a ser sacerdotes. Debemos de consagrarnos. Hacemos eso en ayuno, oración, el grupo de liderazgo. Pienso yo, bueno, la iglesia estamos recién formando, un poco creciendo en muchas cosas. Yo considero que deberíamos tener, por ejemplo, fin de año, para empezar el próximo, un tiempo de consagración de liderazgo. Unos días, no días de deporte, no días de la cajita china, del vóley, de los juegos, no, días de consagración al Señor. Días de entregar nuestras vidas al Señor y decirle: Señor, úsame este año, haz cumplir tus propósitos, Señor, para nuestras vidas, para el servicio de la iglesia Shekinah que quiere, Señor, este año. Usa mi vida, Señor. Separémonos por equipo, enséñanos, Señor. Eso era la consagración, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y la iglesia también, ustedes también. Señor, ¿qué deseas tú? Quiero entregar mi vida, que este año que viene, el siguiente, sea un día para la gloria tuya, de poder manifestar la gloria a los demás, a aquellos que no conocen. Sea un año de conquista para mi familia, para los planes que Dios tiene con mi vida. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Ese debe ser el deseo de usted y de mí. Bien, amada iglesia, esto era lo que yo quería compartir. Me disculpo siempre por el tiempo y que el Señor les bendiga.